Hola, buenas noches, licenciado Boris Vino. Sí, César. ¿Cómo Buenas está? noches. Daremos inicio, yo creo que van incorporándose los demás estudiantes, así para tener el respeto a los que han estado puntuales. Y así aprovechamos Excelente. un poquito en dar las instrucciones. Me parece Buenas, muy buenas bien. noches, estimados estudiantes. ¿Pueden prender sus cámaras, por favor, para que el licenciado les pueda conocer? Sí, por favor, les voy a agradecer. ¿Cómo están? ¿Aló? ¿Todo bien? Sí, están, creo, están Buenas viendo noches, licenciado. ¿Cómo ¿Cómo está? están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ahora sí, ya estamos, así nos conocemos también entre todos. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es César Rodrigo Urquidi Calderón. Soy coordinador de las carreras técnicas en Fundación IDEA y también en la parte académica. De nada, quiero darles la bienvenida al Diplomado de Mercado de Valores. Estamos con el módulo de contabilidad bursátil. Para nosotros es agradecerles lo que están ingresando al módulo, ¿no? Vamos a dar, por favor, antes de presentarlo al docente, la ponderación que se va a llevar a cabo en lo que es el curso. Ya, vamos a tener 70% es la evaluación final, 10% son los foros y 20% es la participación y trabajos en clases. No sé si está claro eso, estimados estudiantes. No sé si pueden ir tomando nota. Repito, 70% es la evaluación final, 10% son los foros y 20% es la participación y trabajos en clases. Como ustedes tienen conocimiento, las clases son lunes, miércoles y viernes por 2 semanas, son 6 días, y 4 días, martes y jueves, donde hacen ustedes los foros, que también es evaluativo. Entonces, las instrucciones el licenciado Vino les va a estar dando en el transcurso de las clases. Bueno, para mí es un gusto presentarlo al licenciado Boris Vino Patón. El licenciado tiene una formación en maestría en Administración de Empresas en la Universidad Católica San Pablo. Tiene un diplomado en la especialización del NIPS, completas en la Unidad Privada de Bolivia. Tiene también diplomados en tributación en el Instituto Boliviano de Estudios Empresariales. También tiene un diplomado en Gestión y Administración Financiera en la Universidad de Chile. Diplomado en Recursos Humanos en la Universidad Católica Boliviana. Es de licenciatura como auditor financiero. El licenciado, bueno, tiene actualmente, su experiencia laboral es muy amplia. Vamos a pedir al licenciado Vino que él lo pueda resumir un poquito su formación laboral. Como docente, el licenciado ha destacado en varios cursos, el curso de contabilidad bursátil aplicada al mercado de valores en Bolivia, un taller de liquidación y beneficios sociales de elaboración de finiquitos, taller de elaboración de primas anuales, capacitación interna en política y procedimientos para compra y contrataciones de bienes y servicios, una capacitación interna en aspectos generales sobre el programa de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, yo estoy haciendo un pequeño resumen del licenciado Vino. Realmente para nosotros es un orgullo contar con su participación. Nosotros queremos que el docente se vaya cansado, pero cansado de darle las explicaciones a ustedes. Cuando el licenciado diga algunas preguntas, consultas, háganlo en el momento, no esperemos al último momento donde quedemos con esa laguna. Bueno, licenciado Vino, dale la bienvenida otra vuelta a Fundación IDEA, a los estimados estudiantes igual, y bienvenidos a todo al curso. Entonces, licenciado Vino, adelante con sus clases, y nosotros vamos a estar para cualquier cosa para apoyarlos desde acá. Excelente. Muchas gracias, César. Buenas noches a todos nuevamente. Espero que se encuentren todos muy bien. Estamos el lunes empezando una nueva semana, siempre con mucha energía, ¿no? Pese al día específico. De todos modos, bueno, comentarles un poquito sobre mi persona. Yo tengo una experiencia más o menos de 18 años en lo que es el mercado de valores. Gran parte de mi formación ha sido en la Bolsa Boliviana de Valores, justamente, en la cual he empleado cargos como contador general y luego jefe de admisión y finanzas, ¿no? En el cual he podido ver ampliamente todo lo que es este tema de lo que es la parte del mercado de valores, la parte contable, la aplicación de la norma como tal, ¿no? Y justamente es lo que quiero transmitirles ahora en este curso, y quiero que lo hagamos con un enfoque más de análisis, con un enfoque tal vez un poco distinto a lo que habitualmente vemos, ¿no? Lamentablemente he visto que en muchas ocasiones la parte contable no se le da la importancia debida.
pero es muy importante que tengamos ese enfoque de que básicamente la forma en que se hagan los registros contables en apego estricto a lo que es la normativa es muy importante porque finalmente el insumo que tenemos a partir de lo que son los registros contables son los estados financieros y consecuentemente estos estados financieros sirven a la alta gerencia para la toma de decisiones. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto y con esa responsabilidad y con ese enfoque hay que ver este tema de lo que viene a ser la contabilidad como tal, que es muy importante dentro de una institución, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a presentar el contenido. Ya quedó claro ese aspecto que hemos quedado de la evaluación y todo aquello. Es muy importante para mí que ustedes participen activamente, eso me va a ayudar bastante. Quiero conocerlos. He visto en el perfil de ustedes, no todos tienen formación en el área contable específicamente, no son administradores y todo eso, pero más que todo aquí va a ser temas de criterio. Es probable que haya algunas preguntas muy propias de lo que es el área contable. El que tenga conocimiento, le agradecería que participen. Y también, si tienen algún aspecto que ustedes también han tenido como experiencia, bienvenido que lo compartan en el curso, en el momento que vean oportuno, para que todos también podamos aprender algo más. Siempre este tipo de cursos es importante porque con la participación de ustedes se enriquecen estos cursos. ¿De acuerdo? Sin más que decirles, salvo que tengan alguna duda, por favor, me mencionan. ¿Todo queda claro? Sí. Bueno, iniciemos entonces, ¿bueno? A ver, este es el resumido de todo lo que va a ser el curso de contabilidad bursátil. Un favor más, si es que tuviera alguna interferencia, alguna cuestión de esa naturaleza, me indican, por favor. Como bien, lastimosamente ha habido una saturación en el tema de lo que es el Internet, y he visto ese tema en algunas clases que he dictado, de que a veces existen ciertas interferencias. Si es necesario, no hay mayor problema, yo voy a volver a reiterar lo que sea necesario en caso que corresponda. Bueno, entonces, como les mencionaba, este es el contenido resumido de todo lo que vamos a ver en este curso. Aspectos generales de lo que es la contabilidad bursátil, con el enfoque que les mencionaba. Y un aspecto muy importante es el Manual Único de Cuentas emitido por la ASFI. Tomando en cuenta que todo lo que es el mercado bursátil está regulado por lo que es la ASFI, es un ente regulado, entonces es importante conocer a detalle todo lo que es el manual, toda la norma que rige lo que viene a ser la contabilidad bursátil. Entonces vamos a revisar a detalle este aspecto de todo lo que es el manual de cuentas, de manera extensa, para que tengamos claro todos los tópicos que contiene, y eso va a servir posteriormente para la parte 3, que es la parte ya práctica, en la cual vamos a registros contables de las principales operaciones bursátiles. Ahí vamos a ver lo que son los reportos, lo que son las denominadas inversiones en firme, de renta fija, también vamos a hacer algunas acciones, y básicamente eso, ¿no? Y si nos alcanza el tiempo, también voy a tratar de compartir con ustedes un ejercicio que también más adelante lo van a ver en los cursos de manera más amplia, que es de estructuración, donde vamos a ver más o menos qué tópicos se manejan en este punto y cuál es el registro contable correspondiente. Asimismo, vamos a hacer un análisis de los principales ratios financieros para la toma de decisiones. Como digo, es muy importante el tema contable por los estados financieros que generamos, y una parte también fundamental e importante es el análisis de los ratios financieros. Y de igual forma va a ser un enfoque un tanto particular, porque no solamente vamos a ver la parte cuantitativa de los ratios, ¿no? Han visto ustedes, entran a Google y pueden ver ahí los ratios, se pueden ver los cálculos que se realizan, pero son números, tal vez fríos determinados. Lo importante es que tengamos el criterio para poder analizar esos números, los porcentajes que se generan en los ratios, los números de veces que se presenta algún ratio en particular, y todos esos aspectos es muy importante que conozcamos claramente. Y así también, al margen de la parte netamente cuantitativa, vamos a ver un aspecto que es muy importante dentro de lo que es el análisis financiero, que es la parte cualitativa. Ver las características de la empresa, también eso es muy importante para que se haga un adecuado análisis de los ratios financieros de una empresa. Y finalmente vamos a ver lo que viene a ser los aspectos generales a considerar para evitar observaciones y sanciones de entes reguladores. En esos 18 años que tuve la oportunidad de estar en la Bolsa de Valores, hemos tenido 2 inspecciones de la ASFI, entonces ahí tengo bastantes aspectos que compartir con ustedes respecto a cuál es el enfoque que tiene la ASFI en relación a lo que viene a ser el tema de las inspecciones, ¿no?
realmente son muy pesadas, es a mucho detalle y se ven aspectos bien interesantes, ¿no?, que hay que tomar en cuenta para evitar justamente esas observaciones, ¿no? Y vamos a ver a detalle cada uno de esos puntos desde el punto de vista administrativo, y como un plus vamos a ver algo también, pues, contable primero, y como un plus algo adicional administrativo, ¿no? Porque cuando hacen las inspecciones es una inspección bastante amplia, no solamente cuando es la parte financiera, inclusive una parte también administrativa, incluso cuando está relacionado a lo que son los recursos humanos, inclusive hasta ese punto abarca, pero les voy a ir mencionando cada uno de esos aspectos que generalmente la ASFI solicita como documentación cuando surge una inspección, y qué aspectos también hay que tener mucho cuidado y tener en orden toda la documentación correspondiente. Bueno, entonces, empecemos con el primer punto. Aspectos generales de la contabilidad bursátil. Entonces, voy a empezar por lo esencial, y justamente quiero compartir esto con ustedes para que tengamos el enfoque que les mencionaba, ¿no? Aquí tenemos dos definiciones, se podría decir, de lo que viene a ser la contabilidad como tal. Una que la obtenemos de lo que viene a ser la NIF A, apéndice 1, que es la estructura de las normas de información financiera, que nos señala que la contabilidad es una técnica que se usa para el registro de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. ¿De acuerdo? Entonces aquí a rescatar son el registro de transacciones y cuál es la finalidad fundamental, que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Otra definición que me ha parecido interesante del señor Ayaviri García en su libro de Contabilidad Básica y Documentos Mercantiles, que señala básicamente que es una ciencia, porque también tiene principios como tal, ¿no? Biotécnica, que señala la clasificación y registrar todas las transacciones, clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio o empresa. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Proporcionar informes, ¿correcto? Y la parte fundamental que quiero que quede claro desde esta primera clase, que sirven para base para la toma de decisiones sobre la actividad. Fundamental. Entonces, tomando en cuenta este aspecto, ese es el enfoque que queremos dar, ¿no? La seriedad que amerita este tema del registro contable como tal, porque eso nos va a dar lugar a lo que son los informes financieros. Ahí tenemos el balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las notas. Y todos esos informes financieros o estados financieros en su conjunto tienen mucha información que nos brindan. En un momento determinado, tomando en cuenta el tipo de usuario que requiere esta información, como tenemos ahí los accionistas, pueden ser una entidad que nos van a financiar como el banco, incluso en el mercado de valores para emitir valores, es muy importante esta información. Entonces, si realizamos un grado de registro contable de las operaciones y consecuentemente generamos los estados financieros de manera adecuada, esta información va a ser de mucha ayuda para que podamos gestionar este aspecto netamente financiero, ¿no? Y el término bursátil, ¿no? Básicamente es como un concepto que se maneja bastante en lo que es el área económica, que se refiere a toda actividad financiera o gestión que está vinculada a lo que es la bolsa de valores. Automáticamente está relacionado bursátil con bolsa de valores. Por lo que bursátil básicamente es un adjetivo que puede referir a agentes, valores, acciones u operaciones bursátiles. Ya en lo que van a ver también en uno de los capítulos o de los cursos que forma parte del diplomado, es todo lo que es el mercado de valores. No sé si lo han visto hasta ahora, pero ahí han visto los participantes, lo que es la bolsa de valores, la entidad del puesto de valores, agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades de titularización. Son varios los participantes y los agentes que forman parte de lo que es el mercado bursátil como tal, ¿no? Y ahí tenemos los valores, el más representativo de ellos son las acciones, que incluso hasta en películas hemos visto, ¿no? Las acciones suben, bajan, hay que comprar, hay que vender. Capaz que en Bolivia esta parte de lo que es la renta variable y acciones también muy desarrollado, como nos señalaban en las películas, como vemos, o en algunos informativos relacionados con lo que es el tema bursátil, cómo es la fluctuación del tema de las acciones en otros países, ¿no? En Bolivia todavía está en ese proceso, todavía no. La mayor parte de las operaciones es de renta fija, ¿no? Y van a ser también operaciones de renta fija, de registro de lo que son operaciones de renta fija y también de renta variable, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esas dos definiciones, podemos llegar a definir como la contabilidad bursátil como que es una ciencia que se utiliza para la clasificación y registro de todas las transacciones financieras de carácter bursátil que afectan económicamente a una empresa. ¿Para qué? Para generar informes financieros que sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad.
¿De acuerdo? Aspecto muy importante a tomar en cuenta. Me permiten un momento, por favor, creo que estoy con WhatsApp activado y nos va a estar perjudicando cada momento el ingreso de mensajes. Ahora sí. De acuerdo. Continuemos entonces. Ahora vamos a ver lo que es el Manual Único de Cuentas emitido por la ASFI. Como les señalaba inicialmente, es muy importante que conozcamos este documento, ¿no?, de manera extensa, todo lo que es el Manual Único de Cuentas por la ASFI, porque es la base sobre la cual nosotros vamos a hacer los registros contables. A medida que vayamos viendo este documento de manera extensa, van a ver toda la información que contiene, que nos va a servir de base para lo que es la contabilidad bursátil como tal, de acuerdo a las normas establecidas por la ASFI. Entonces, iniciamos por lo que es el concepto, ¿no? Básicamente, el Manual Único de Cuentas es un compendio de las normas que establece el registro, elaboración, presentación y publicación de los estados financieros. Todos estos aspectos señalan, ¿no?, desde el registro, cómo se elaboran los estados, cuándo hay que presentarlos, cuándo hay que publicarlos, porque la información es pública, es un aspecto muy importante dentro de lo que es el mercado de valores, la transparencia. Entonces se publica la información financiera, esto no está restringido, incluso las empresas publican obviamente en medios de circulación nacional, al margen de eso también suben en sus páginas web sus estados financieros y toda esa información que es de acceso a todo el público, ¿no?, cuya aplicación es de uso obligatorio. El Único de Cuentas es de uso obligatorio por parte de todas las entidades que se encuentran bajo el control y supervisión de la ASFI. Entonces, todas las empresas, las bolsas de valores, todos los participantes del mercado que les señalaba, tienen que utilizar de manera obligatoria este manual de cuentas. Luego, este aspecto es muy importante a considerar. En caso de existir situaciones no previstas en las disposiciones establecidas en el manual, se utilizan las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia y las normas internacionales de información financiera, optando por la alternativa más conservadora. Es un aspecto muy importante y técnicamente hablando, y vale el término, es un análisis que tenemos que realizar siempre. Nosotros tenemos normas estables, en este caso, como vemos en el manual de cuentas, específicas de un rubro, de un sector. Tenemos banca, tenemos seguros, tenemos lo que es el mercado de valores. Entonces, la primera instancia en la cual tenemos que basarnos para lo que viene a ser la aplicación de la norma como tal. Y luego, si es que hubiera algún aspecto que no estuviera contemplado, ya recurrimos a lo que son las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Obviamente, el manual de cuentas ya contempla estos aspectos, ¿no?, pero pudiera ser que surja un aspecto adicional que en su momento ha emitido el CETENAC, y hay una nueva norma que no está contemplada en el manual, y se ve la necesidad de incorporarlo, se incorpora más adelante, y vamos a ver también una parte de los acápites del manual de cuentas de este aspecto, ¿no? Y posteriormente, como una tercera instancia, tenemos las normas internacionales de información financiera. Bien, son un respaldo normativo para el adecuado registro de algunas transacciones que no estén contemplados en el manual de cuentas emitido por la ASFI. Y justamente aquí en este tercer párrafo señala lo siguiente, complementando lo anteriormente señalado: el manual se encuentra sujeto a actualización y adecuación constante por las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios que se desarrollan en el sistema, y por las normas legales y reglamentarias que emiten organismos del Estado. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta en ese aspecto, es que es muy importante, incluso en temas de control interno se toma en cuenta este aspecto, y lo vamos a ver también en la parte de aspectos a considerar. ¿Por qué? Porque revisando el manual, no es estático. Entonces, la parte administrativa contable de una empresa regulada por el mercado de valores tiene que estar al tanto de todos estos cambios. Es evidente que salen varias actualizaciones, pero algunas tal vez no afecten a la entidad como tal. Como son diferentes tipos de entidades, la bolsa de valores tiene, en el mismo plan de cuentas, tiene todas las cuentas que puede utilizar y las dinámicas, todo aquello, pero hay otras cuentas están restringidas, que solamente puede usar una agencia de bolsa, u otras que solamente puede utilizar una SAFI, que lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, pero siempre tiene que estar al tanto de todos los cambios que se den y las adecuaciones correspondientes, ¿no? Entonces es un aspecto muy importante a tomar en cuenta, que es dinámico, no es estático, y es muy importante que las personas que estén a cargo de lo que viene a ser esta parte de contable dentro de la empresa regulada por la ASFI estén al tanto de esta situación y administren oportunamente todos estos cambios que se puedan dar, ¿no?
son nuevas cuentas, tal vez nueva dinámica de la cuenta como tal, entonces es importante. Y más aún tomando en cuenta que la mayor parte, casi podría atreverme a decir que el 90% de las entidades reguladas bajo la SFI presentan estados financieros mensualmente. Entonces, si es que no toman en cambio en cuentas como tal, se les va, digamos, a situación, no ha habido internamente una buena comunicación oportuna de una nota que ha llegado de la ASI comunicando este aspecto, porque la ASI manda notas a todos los entes que están regulados por la ASI sobre los cambios que dan, entonces pueden incurrir en una falta, ¿no? Y eso ya es sujeto a sanciones. ¿De acuerdo? Entonces, un aspecto muy importante a tomar en cuenta dentro de lo que es el manual de cuentas. El objeto. Fundamentalmente, el manual de cuentas lo que busca es estandarizar. ¿Para qué? Para la evaluación, presentación, publicación ¿de qué? Del producto final, que son los estados financieros. ¿Bajo qué? Normas, normarlo, y bajo criterios contables, ¿no? Y estos obviamente tienen base en lo que son las normas contables a nivel nacional, también rescata algunas normas de lo que vienen a ser las NIF, ¿no? Pero como se mencionaba, es probable que algún aspecto pudiera surgir que no esté contemplado, entonces ahí ya tenemos que recurrir a las normas específicamente, ¿no? Nacional o internacional, para poder registrar adecuadamente la operación que tenemos, ¿no? Inclusive en algunos casos hasta se pide autorización, que lo van a ver más adelante, respecto a cómo se tiene que aplicar la normativa contable como tal. ¿De acuerdo? Entonces, luego también tenemos lo que son las disposiciones generales. Dentro de las disposiciones generales de lo que viene a ser el manual de cuentas, tenemos como primer punto el ámbito de aplicación, tenemos una estructura de lo que es todo el manual de cuentas, el cierre de gestión, los lineamientos para los estados financieros, donde nos indican qué tipo de estados financieros tenemos que elaborar, cómo presentarlos, cuándo presentarlos. Luego, inclusive, nos da directrices sobre lo que viene a ser la memoria anual. Incluso vamos a averiguar a detalle, es lo que a mí me interesa que vean a detalle, diría cómo es en la realidad, cómo se engancha, como algunos dicen, ¿no? En cada uno de estos documentos, más o menos a detalle, qué contiene una memoria, por ejemplo, para que tenga clara contenido, y obviamente los plazos en los cuales hay que enviarlos a la instancia reguladora. Un aspecto fundamental, las políticas contables y otras revelaciones, ahí daba algunos aspectos muy importantes a considerar dentro de lo que es la aplicación de las políticas contables dentro de la institución, cómo deberían modificarse, cuándo y por qué, que es sumamente importante, ¿no? Y otras disposiciones adicionales, ¿no? Y básicamente habla más que todo de temas formales respecto a qué tipo de documentos mercantiles debería manejar la empresa y ciertas formalidades, que es importante también considerar. En el ámbito de aplicación, el manual de cuentas y las disposiciones contenidas en el mismo deberá ser aplicado por todas las entidades reguladas que se encuentran registrados en el registro de mercado de valores, el conocido RMB. Mucha gente ya que conoce el mercado de valores, siempre menciona todo del RMB. Está en el RMB, es disposición del RMB, es justamente se refiere al registro del mercado de valores. ¿De acuerdo? Entonces, todas las entidades que se encuentran registradas en lo que es el RMB tienen que utilizar el manual de cuentas emitido por la ASFI. ¿De acuerdo? Es un aspecto muy importante, ¿no? Y obviamente que operen bajo la regulación, supervisión y control de la ASFI. Ahí tenemos, nuevamente les reitero, agencias de bolsas, la entidad de depósito de valores, sociedades de titularización, sociedades de fondos de inversión, y uno de los principales gestores, que es las agencias de bolsa, que son los principales intermediarios entre que son los inversionistas y los que son las empresas que quieren financiarse y todo aquello, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta ese aspecto. Entonces, el ámbito de aplicación. ¿Y qué más? El manual también incorpora lo que es el plan general de cuentas, que lo vamos a ver más adelante, y ahí también surge un tema, ¿no? Muchas veces he visto que existe cierta apropiación o utilización de los términos de manera inapropiada, ¿no? Una cuestión es el manual de cuentas, que es muy amplio, y otro es el plan general de cuentas, que básicamente es un listado de las cuentas que podemos utilizar
dentro de lo que es este ámbito o este sector, mientras que el manual de cuentas, como han podido ver en la estructura, es más amplio, le da más directrices, más información sobre cómo se tienen que llevar los estados financieros, mientras que página de cuentas es una parte simplemente de lo que es el manual de cuentas, que también lo vamos a ver de manera extensa. Si bien el manual contiene los principios generalmente de contabilidad, con enunciados generales de cuentas para todos los intermediarios del mercado de valores, permite clasificar, diferenciar las cuentas y subcuentas que son para su aplicación exclusiva y de acuerdo a las entidades, ¿no? Como les digo, son diferentes entidades y tienen en su funcionamiento, en su modelo de negocio, algunos aspectos muy particulares, ¿no? Y también eso contempla lo que viene a ser el manual de cuentas. La estructura. El manual de cuentas consta de los siguientes títulos: las disposiciones generales, el plan general de cuentas, que les señalaba hace un instante, la descripción y dinámica de cuentas, que es muy importante porque ahí nos va a indicar para qué se utiliza cada cuenta y cuál es la dinámica, netamente contable, esquemas contables, un resumen de algunos esquemas contables muy propios, muy particulares de lo que es operaciones del mercado de valores, y da algunos ejemplos, que también nosotros vamos a hacerlo dentro de lo que es la parte práctica, y finalmente lo que son los estados financieros como tal. Igual tienen ciertos formatos, todo aquello, y también lo menciona en lo que es el manual de cuentas. De manera previa, los estados financieros, a ver, ¿quién me puede mencionar cuáles son los estados financieros que conocemos? ¿Alguien se anima? Yo. Balance general, Oh, bueno. ¿Quién es? el estado de resultados. Sí, buenas noches, ¿cómo Eric, está, ¿no? licenciado? Sí. Sí, perdón, Eric. Dime. Bueno, podemos mencionar el balance general, el estado de resultados, los flujos de efectivo, los flujos de caja. Luego hay otro, la evolución del patrimonio. Bueno, esos, ¿no? De acuerdo, 4. Faltaría uno. ¿Alguien más puede complementar? Falta un estado financiero importante también. Notas a los estados financieros. Buenas noches, Vladimir. Sí, ¿Perdón? Fernando. sí, las notas a los estados financieros. Excelente, Vladimir. Sí, justamente son los 5. ¿De acuerdo? Entonces, son importantes cada uno de ellos porque nos brindan una información específica de lo que es la situación financiera de la empresa, económica, y la nota de los estados financieros también es muy importante porque complementa, da información complementaria para la adecuada lectura de los estados financieros. Entonces, todos los estados financieros son importantes y es increíble a veces cuando uno tiene ese expertise en el manejo de los estados financieros, la lectura de los estados financieros para sacar información tan importante e interesante para justamente tomar decisiones, ¿no? Como cuándo invertir, cuándo tengo excedentes de liquidez, cuándo debería apalancarme, cuándo es razonable proceder de esta forma. Entonces es muy interesante, ¿no? Y estos 5 estados financieros en su conjunto es muy importante conocerlos en su elaboración y en su lectura, que lo vamos a ver también durante el curso, ¿no? Inclusive, recuerdo cuando veíamos el tema de las NIF, nosotros en Bolivia no tenemos implementado el tema de las NIF todavía. Había una intención de implementar lo que era el mercado de valores como tal, un proyecto muy grande hace muchos años atrás que lastimosamente ha quedado ahí en stand-by, como que diría, porque había muchos aspectos que había que considerar, porque ya aplicando lo que vienen a ser las normas internacionales de información financiera, todavía hay una mayor cantidad de información que se va a generar a partir de eso, porque con las NIF, ejemplo, yo he visto en mi experiencia notas de estados financieros, realmente como la bolsa de valores, por ejemplo, en la EDB, empresas del rubro, son como unas, pongan 7, 8 hojas, hasta 10, digamos, 10 páginas, donde se llena toda la información, entonces un poco más. Pero ya decían algunos cosas, con las NIFs van a ser 20, 30 tal vez, e implicaba mayor trabajo operativo, ¿no? Porque lo que quieren con las notas bajo las NIF como tal, las notas financieras, es más amplia porque hay más valuación, a valor de mercado, empezar a ver aspectos contingentes, todas esas cuestiones que son muy interesantes, ¿no? Y de igual forma el tema de ajustar los sistemas
para que puedan hacerse bajo lo que son las NIF, también implicaba un costo adicional para algunas instituciones, algunos ajustes importantes que tenían que tomarse en cuenta dentro de lo que es el tema contable, que podrían en algunos casos incluso generar tal vez una pérdida. ¿Se imaginan? Entonces, por eso ha habido una serie de situaciones que al final han visto por conveniente todavía no entrar a lo que son las normas internas de información financiera, ¿no? Que es algo que algunos de ustedes que ha visto seguramente está aplicando, y lo que busca también justamente es igual estandarizar todo lo que viene a ser el registro contable para que unos estados financieros que se han elaborado en Perú, en Chile o en Argentina, si están bajo las NIF, se puedan leer adecuadamente, se puedan interpretar adecuadamente, porque tienen una base estandarizada al margen de que es de un país a otro, salvo pues impuestos, otras cuestiones, pero ya la base de registro contable ya es bajo unos estándares ya previamente establecidos, ¿no? Hay ejemplos fundamentales, son propiedad, planta y equipo, que lo que nosotros conocemos como activos fijos es una NIF específica donde te enseña todos los aspectos que hay que tomar en cuenta para el registro, y hay un aspecto fundamental, es valor de mercado. Valor de mercado, todo tiene que ser a valor de mercado. Aquí ya no hay como en Bolivia el valor que tenemos generalmente, que reflejamos estados financieros, el valor de compra de hace, por ejemplo, 5, 6, 7 años atrás, lo depreciamos por la depreciación lineal, no, allá es valor de mercado. Cada vez que exponemos en los estados financieros lo que viene a ser propiedad, planta y equipo, que es el equivalente a activos fijos acá en Bolivia, entonces tienen que estar a valor de mercado. ¿Cuánto cuesta esos activos, esos bienes a la fecha de cierre? ¿Cuál es el valor de mercado? ¿En cuánto realmente puedo venderlo, ¿no? Obviamente en otros países hay mayor información para poder valorar adecuadamente cuánto es el valor de ciertos equipos, porque mayor información aquí también es un poco complicado, ¿no? Entonces hay que ver las formas de adecuarlo, ¿no? Entonces yo me imagino que más adelante van a volver a retomar este proyecto y aplicar esto, ¿no? Pero fundamentalmente eso, ¿no? Rescatando ese aspecto que es muy importante, conocer los 5 estados financieros y sacarles el mayor provecho para la toma de decisiones y para tener una información cabal de lo que es la salud financiera de una institución. Bueno, entonces, continuemos. En lo que viene a ser la estructura y el plan general de cuentas como tal, básicamente, ¿qué es? Es la nomenclatura de las cuentas y subcuentas contables y constituye un inventario, básicamente, de los capítulos, grupos, lo que tenemos acá, los capítulos, grupos, cuentas, subcuentas, monedas y cuentas analíticas, que tiene toda esa estructura el plan general de cuentas. Entonces, todo eso que se utiliza justamente de acuerdo a las especificaciones y de para un adecuado registro, ¿no? Tomando en cuenta el tipo de entidad, como les digo, ¿no? Entonces, enseguida también vamos a ver ese aspecto. Permítanme un momento. Lo que pasa, les comento que el cursor está blanco y como el fondo es blanco no lo puedo ubicar para entrar acá. Denme un momento, por favor. Voy a hacer la presentación para ubicar bien el cursor. De todos modos, vamos a... Ya voy a mostrar lo que es el plan general de cuentas. No ven el Excel, ¿no ven? ¿Me confirman, por favor, para que les pueda compartir la imagen? Sí, se ve el Excel. ¿Se ve el Excel? Sí. Ah, ya, excelente. Entonces, básicamente, este es el plan general de cuentas que se encuentra contemplado dentro de lo que es el manual de cuentas emitido por la ASI. Como podrán observar acá, está todo el detalle, como dice un detalle, un inventario de todas las cuentas que están disponibles para su uso. Entonces, aquí tenemos activos, tenemos aquí por cada grupo, ¿no? Capítulo, grupo, disponible, caja, subcuentas, todo aquello, ¿no? Aquí tenemos el 102, que es inversiones bursátiles en valores de instrumentos nativos de deuda. Luego también aquí tenemos lo que viene a ser el pasivo, obviamente, el pasivo, todas las cuentas que comprenden el pasivo con sus respectivos códigos que vamos a ver más adelante. También tenemos, obviamente, lo que es el patrimonio, las cuentas de gasto, igual, a detalle. Y aquí es la parte importante que también le mencionaba hace un instante en reiteradas oportunidades. Presenta el detalle de las entidades y cuáles están autorizadas para utilizar algunas cuentas. Por ejemplo, aquí la Bolsa de Valores no puede utilizar estas cuentas, por ejemplo, por servicios de intermediación. ¿Por qué? Porque la Bolsa no hace servicios de intermediación.
La que sí hace servicios de intermediación es una agencia de bolsa. Entonces, por eso aquí ya indica que cuentas pueden ser utilizadas dependiendo del tipo de empresa. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos agencias, la bolsa de valores, agencias de bolsa, entidades de depósito de valores, SAFIs, fondos de inversión, fondos en garantía y todo aquello. Entonces, este es el plan general de cuentas. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen toda la información y estas son las cuentas que se tienen que ir utilizando a medida que van haciendo los registros contables correspondientes. Y esto va a ir acompañado de lo que va a ser más adelante, descripción y dinámica de las cuentas. Y un aspecto también que aprovecho para mencionarles es que solamente se pueden utilizar estas cuentas que se encuentran en el plan general de cuentas. Inclusive, si yo tengo, por ejemplo, acceso a una determinada cuenta, hagamos un ejemplo, de letras, como bolsa de valores, tengo la posibilidad de utilizar esta cuenta contable con el código 103-0203, ¿de acuerdo? Pero nunca la había utilizado, desde que está en vigencia el plan de cuentas, nunca he utilizado esa cuenta porque nunca tuve una inversión en este tipo de valores. He tenido certificados de depósito a plazo fijo, pagarés capaz, y no tuve en letras, por ejemplo. Entonces, para poder utilizar esta cuenta, que sí tengo la opción de poderla utilizar, incluso tengo que pedir a la ASFI que me una autorización para el uso de esa cuenta. Si bien ya está aquí habilitada para uso, hay que comunicar a la ASFI esta situación. Es un proceso que se realiza el área contable justamente de solicitar una carta, indicar, mejor dicho, no más que solicitar, indicar que se va a utilizar esa cuenta y se mandan incluso unos archivos planos que les voy a explicar a mayor detalle más adelante. Entonces, inclusive es un aspecto a considerar, ¿no? Muchas veces inclusive surgían observación de esa parte, ¿no? Cuando una entidad, en base al que es el plan general de cuentas, hacía las transacciones habituales, de repente surgía un nuevo uso de una cuenta en particular que ha surgido durante el mes, mandaba la información financiera a la ASFI, obviamente en físico y también en medio electrónico, unos archivos planos que se envían, y ahí en los archivos planos donde saltaba ese tema, ¿no? Llegaba al módulo, a la plataforma en la cual se presentan estos archivos, y ahí automáticamente observaba el sistema, porque decía, esta cuenta X no está habilitada, no se ha pedido la habilitación como tal. Entonces, una situación que a veces ha causado observaciones y obviamente temas también nuevamente de control interno, porque ninguna empresa quiere tener observaciones, ¿no? Entonces, en algunas entidades incluso son más estrictas, entonces, pues llaman la atención a la persona que está a cargo de este aspecto, porque hay que hacer todo un proceso de volver a abrir el sistema para que se pueda enviar la información y todo aquello, ¿no? En su momento incluso han hecho de que sea con un acceso cruzado, no solamente una persona puede ser, son dos, y una institución que tiene establecido un control interno adecuado, si el contador solamente es el que manda directamente esta información en una primera instancia, cuando exista un reproceso, también interviene su inmediato superior, que puede ser el gerente de admisión y finanzas. Entonces ya el contador solamente no va a poder hacer eso, entonces ya va a tener conocimiento el gerente y obviamente dependiendo de las políticas o cómo se maneja la empresa, ahí puede surgir una llamada de atención al contador de por qué no ha tomado esa previsión, sabiendo que ese es el procedimiento que corresponde para justamente el tema del uso de las cuentas, ¿no? Entonces, una vez más acá les muestro todo lo que es el plan general de cuentas, que lo vamos a utilizar también en las operaciones que vayamos haciendo, en la parte práctica, cómo se va utilizando cada una de estas cuentas. En un primer ejercicio va a ver a detalle, así código, incluso por código, todo aquello para el uso de estas cuentas, ¿no? Y el uso adecuado del plan general de cuentas está complementado con lo que es la dinámica y descripción de las cuentas. ¿De acuerdo? A ver, sigamos entonces. ¿Ven la presentación? ¿Me confirman, por favor? Ya. Sí se ve. Vamos a cambiar al modo completo. Listo. Entonces ya hemos visto, ¿no? Todos son los capítulos, grupo, cuenta, subcuenta, moneda y la cuenta analítica. Y esta cuenta analítica es el nivel en el cual ya es imputable, ¿no? También eso comentarles, ¿no? En un sistema contable obviamente ya viene todo esto estructurado. No vemos esa parte de capítulos, grupos, todo aquello, pero ya en el sistema contable ya está todo eso configurado. Solamente vemos esta parte de la cuenta analítica, cuenta imputable, cuenta de registro, diferentes nombres que le pone un contador o la parte que está viendo la cuestión contable, y es donde realmente se hace la operación como tal, ¿no? Puede ser activo, disponible,
bancos, moneda nacional, todo aquello, y al final viene Banco Visa, por ejemplo, y ahí ya se hace la imputación del monto, ¿no? $100.000, el monto que corresponde, la cuenta analítica. Pues lo pongo con otro color porque el nivel imputable. Sigamos. Dentro de la estructura, como se mencionaba, también tenemos lo que es la descripción dinámica, es también muy importante. En la descripción dinámica se enuncian los conceptos de apropiación de cada cuenta y el tratamiento contable de las mismas. Ahí tenemos lo que viene hasta la descripción, conceptos y criterios de exposición y evaluación, que indica ese aspecto. La dinámica, esto es netamente contable, ¿no? El procedimiento contable, ¿para qué? ¿Cuándo debito? ¿Cuándo acredito en esa cuenta? Entonces, ahí también indica, ¿no?, en qué instancias corresponde cada uno de esos casos. Entonces también voy a mostrarles justamente ese documento que forma parte del manual de cuentas. Un momento, por favor, que abre el archivo. ¿Ven el archivo? Es un PDF. Aún no. No, todavía no. Ya. De acuerdo. Ahora sí, ¿a ver? Sí. Sí. Excelente. Entonces, este documento, ¿no?, que estamos viendo solamente uno que es activo. Hay un documento por cada capítulo que es activo, pasivo, patrimonio, ¿no? Entonces, aquí está lo que viene a ser la descripción y dinámica de las cuentas. Aquí, por ejemplo, entramos con el código principal, que es el 100, que es activo, nos indica qué tipo de operaciones se realizan. Ya más adelante va abriéndose más lo que es el tema del manual de cuentas, y ahí ya vemos de manera más detallada incluso aspectos de lo que viene a ser los conceptos y criterios de exposición y evaluación, que es muy interesante. Ahora vamos a pasar justamente a una de inversiones, donde vamos a poder ver de manera más amplia este aspecto. Y, por ejemplo, inversiones bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda. Como ven, la descripción se indica qué tipo de operaciones podemos realizar acá. Entonces ahí menciona, contempla las inversiones realizadas por la entidad en valores de renta fija o descuento e instrumentos financieros negociables en bolsas de valores e inscritas en el registro de mercado de valores. Aquí este tema sí, he visto que no lo han actualizado. Antes era la Superintendencia de Pensiones y Valores, ¿no? Ahora es ASFI. No, espero que en la ASFI no han logrado actualizar, pero la ASFI, ¿no? Mercado de valores de la ASFI, y comprende la inversión en valores emitidos por instituciones públicas, por entidades financieras, por empresas no financieras y en el extranjero. Entonces nos va indicando cuándo y para qué tipo de operaciones puedo utilizar esta cuenta. Inclusive nos habla aquí también del tema de la valoración. En el día de la evaluación, el valor de un título determinado a precios de mercado resulta superior a su valor en libros, registrado a tasa de compra, se debe registrar una utilidad por ajuste por valoración a precios de mercado. El tema que mencionábamos de evaluación. Incluso habla de previsión en caso de pérdidas. Y más abajo, esta es la parte de la descripción, ¿no? La parte de la descripción. Y más abajo ya nos muestra lo que viene a ser, ejemplo, en la cuenta más abierta, la descripción nuevamente, y a la dinámica. Débitos. ¿Cuándo se debita en esta cuenta, en esta tasa específica? Valores emitidos por entidades del Estado o instituciones públicas nacionales. La descripción, una breve descripción de qué conceptos se registran en esta cuenta, y más abajo nos indica cuándo se debita, por el costo de adquisición, por el valor de los derechos causados de acuerdo con las condiciones de compra o emisión de referencia a un esquema contable. Variación a favor resultante de la aplicación del sistema de valoración a precio de mercado, que vamos a ver también este aspecto del registro como tal a precio de mercado de las inversiones que realicemos en firme. ¿Cuándo se acredita? Obviamente por la venta o redención de los valores, por el castigo de los valores. Inclusive nos da algunos datos de subcuentas que podríamos utilizar para este registro, ¿no? Aquí tenemos por el tipo de valor, certificados, aceptaciones bancarias, letras, pagarés, bonos, todo aquello, ¿no? Entonces, así como pueden ver, en cada caso nos dan la dinámica, nos dan la descripción de las cuentas como tal. Entonces ya tenemos toda esa información y va de la mano con lo que habíamos visto el Plan General de Cuentas. Tenemos una operación determinada, lo vamos a ver en la parte práctica, recurrimos a nuestro Plan General de Cuentas para ver cuál sería la cuenta más apropiada para realizar ese registro contable. Vemos cuál sería, inmediatamente nos vamos a lo que es la descripción y dinámica de la cuenta, para ver si realmente esa cuenta que hemos elegido, ¿cuál es el término del plan de cuentas? Realmente es el apropiado
para registrar la cuenta, tomando en cuenta estos aspectos que menciona, ¿no? ¿Qué tipo de características debería tener esa operación para registrarse bajo esa cuenta? ¿Y cuál es la dinámica? Entonces, es una información muy importante para un adecuado registro de las operaciones. ¿De acuerdo? Volvamos a la presentación. Entonces, hemos visto lo que es la descripción y dinámica. Prosigamos. Hasta el momento no hay ninguna consulta, tal vez, algo que quisieran comentar. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuando veíamos el plan de cuentas, hablaba de intermediación, ¿no? Y por lo que estoy notando va a ser para todos los, digamos, para la parte intermedia, ¿no? Vamos a hablar un poco también de cómo como inversionista o como vendedor de un título uno tiene que tomar algún concepto contable para el registro, o sea, como una empresa no necesariamente de intermediación. Por ejemplo, si yo emito bonos, digamos, y tiene una prima o tiene un descuento, algo se va a aclarar tal vez de eso, cómo se puede manejar contablemente, o en los patrimonios autónomos, por ejemplo, yo creo que tiene alguna particularidad también su registro contable, algo vamos a también tratar de esos temas. Sí, vamos a tratar de abarcar todo eso. Obviamente tienen que tomar en cuenta que es muy amplio todo lo que es el tema del mercado de valores. Lo que fundamentalmente vamos a ver va a ser el tema de lo que viene a ser, se podría decir, como decía, las principales operaciones, ¿no? Que es de inversión en firme. Ahí vamos a ver algo que se maneja bastante como la renta fija, lo que es la mayor cantidad de operaciones que se realizan en el mercado de valores. Vamos a ver la compra de DPFs en firme, la evaluación de estos DPFs, por lo que viene a ser valor de mercado y también valor de costo. Obviamente vamos a ver el devengamiento, el cálculo de los intereses como tal, cómo se registran, inclusive a nivel de cuentas de registro, que es un aspecto muy interesante. Luego vamos a ver eso para DPFs, pagarés, bonos. Otro aspecto que vamos a ver van a ser el tema de los reportos. Uno de ustedes conoce, es una cuestión muy interesante para lo que viene a ser tal vez inversiones a muy corto plazo, cuando tenemos cierto excedente de liquidez y siendo siempre eficientes con la administración de los recursos que tenemos. Ese aspecto. Luego también vamos a ver algunos aspectos relacionados obviamente con lo que son las acciones. Como les mencionaba inicialmente, si bien no es muy dinámico, muy fluctuante en Bolivia este aspecto, pero vamos a ver y vamos a hacer un análisis, como digo, es muy importante para mí que desarrollen eso del análisis, el criterio para analizar este tema de la valoración de las acciones, cuando hay un cierto interés de algunas empresas por invertir en una acción, qué aspectos más o menos toman en cuenta, como algo adicional, digamos, ¿no? Del análisis, no solamente hacer un registro contable frío, digamos, ¿no? Esos aspectos. Voy a ver de incorporar tal vez algún ejercicio relacionado con lo que tú mencionas. Obviamente, de intermediación, más que todo aplica a lo que son las agencias de bolsa, ¿no? Que son intermediarios, lo que la agencia de bolsa, no sé si han llegado a ver los participantes. La agencia de bolsa es el intermediario principal entre lo que es una instancia que quiere invertir y lo que son las empresas que quieren emitir valores, ¿no? Entonces, lo que básicamente, no sé si han visto, como señaló, lo que hace la agencia de bolsa es servir de intermediario. Entonces, llega una persona que tiene, o una empresa que tiene excedentes de liquidez, y lo que hace es elegir, tengo, por ejemplo, $100,000, quiero invertir, a la agencia de bolsa ya tiene una persona que está a cargo, y le indica, no, quiero invertir $100,000, por favor, más o menos, es también un tema, aprovechando la consulta, que interesante que hay que conocer, es que una empresa formal, responsable, que tiene buenas prácticas, si vale el término, corporativas, tiene inclusive una política de inversiones. Creo que no lo tengo en el material, pero lo voy a preparar para mañana y les voy a mostrar una política de inversiones que es muy interesante, que la conozcan, que es la base fundamental sobre la cual una empresa hace inversiones. No es o sea, una empresa no formal, obviamente, a ver, veremos qué hay en el mercado, a ver, algo interesante, pero no tiene una base. Y es importante que una empresa, como les reitero nuevamente, con unas buenas prácticas corporativas tenga una política ya definida, ¿no? Entonces tenemos en la bolsa de valores pues, una política definida de qué tipo de valores podemos nosotros invertir, por qué lapsos de tiempo máximo podemos invertir estos valores, ¿no? Todo aquello, qué tipo de calificación de riesgo debería tener. Es muy importante tener estos aspectos para que en este dato estemos viendo mucho a criterio, cómo sería, cuál sería. Ya tenemos claramente definido cómo deberíamos invertir y tenemos las directrices en la política
de acuerdo al apetito de riesgo que tiene la empresa para saber en qué tipo de valores, por qué plazos, con qué calificaciones de riesgo puede invertir. Y eso es lo que justamente también la empresa hace, aprovechando lo que mencionó, e indica, ¿no?, a la agencia de bolsa, quiero invertir tomando en cuenta estos parámetros. La agencia de bolsa recibe la solicitud de inversión y ahí entran las cuentas contables, ¿no? Hay cuentas específicas, como señalaba su compañero, de intermediación, en donde ellos justamente registran ese dinero de un tercero que están recepcionando y luego lo invierten en lo que viene a ser una operación ya de otra entidad que está tratando de emitir valores o que ya tiene algún valor en lo que viene a ser el mercado de valores para negociar. Entonces adquieren y así hacen calzar, digamos, ¿no?, de uno que quiere financiar, que quiere invertir, y otro que tiene un valor que puede comprarle a la otra persona, ¿no? Puede ser en firme, puede ser por un corto periodo de tiempo. Como digo, es muy interesante, por ejemplo, que son los reportos que vamos a ver dentro de los ejercicios contables, como una buena opción de inversiones a muy corto plazo, cuando tiene un excedente de liquidez, y una vez más reitero, tiene una buena política, unas buenas prácticas corporativas inclusive. Entonces también, ustedes ven alguna parte contable financiera, uno tiene que tener esa responsabilidad con la empresa de un adecuado manejo de sus recursos. Sabemos muy bien que la mayoría de las empresas tienen recursos escasos, y un gerente financiero, una persona que ve la parte financiera, que va también de la mano con la parte contable, tiene que saber administrar adecuadamente. Ese es el valor agregado que nosotros damos a la empresa. Yo no puedo tener $100,000 durante, por ejemplo, es para pagar sueldos, les digo un ejemplo. Tengo el 1 de noviembre, por ejemplo, voy a esperar mis $100,000 durante 30 días hasta que llegue el día de pago de planilla. $100,000 durmiendo en mi cuenta. Uno tiene que ser más eficiente. Por ejemplo, puede ser una buena opción los reportos, este dinero de manera temporal. Por menos de un mes puedo poner en un reporte, me genera cierto rendimiento, ya tengo una utilidad que he generado, o un ingreso que he generado para la empresa. Entonces, muy interesante eso, ¿no?, de que se maneje de esa forma responsable este tema, ¿no? Entonces, de todos modos, específicamente a tu consulta, voy a ver la posibilidad de hacer algún ejercicio relacionado con ese tema de lo que viene a ser algo muy propio de una de las entidades que forma parte de lo que es el mercado de valores, que es una agencia de bolsa, ¿de acuerdo? Estoy tomando nota también de ese aspecto. Y básicamente, para eso sirven esas cuentas de intermediación financiera. ¿Alguna otra consulta que tengan hasta el momento? ¿Nada? ¿Alguna duda o algo que quieran compartir también? Como les decía, sería bienvenido. Bueno, prosigamos entonces. Estamos con la diapositiva, todos la ven, ¿no? ¿Me Sí. confirman, por favor? Sí, 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 se ve. Excelente. sí. Gracias. Continuemos entonces. Esquemas contables. También es una capita que se encuentra dentro de lo que es el manual de cuentas, ¿no? Son referencias, ejemplo, ¿no? Referencias básicamente concretas para el registro contable de aquellas operaciones que pueden presentar algún grado de complejidad, por lo que no tiene carácter limitativo, sin embargo respetan, obviamente, ¿no?, las normas contenidas en el manual como tal, que estamos viendo ahora, las normas contables generalmente aceptadas en Bolivia, emitidas por el CETENAC, y en ausencia de estas, la aplicación de las normas internacionales de información financiera. De ahí quisiera hacerle una pregunta, a ver, también quiero su participación. ¿Alguien sabe qué es el CETENAC? Es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Excelente. ¿Y cuál es la función que tiene básicamente este consejo? Otra vez también podrías indicarnos en tu conocimiento. Y tiene la responsabilidad de aprobar normativas o adecuarse a las que sacan internacionalmente a través de resoluciones que emiten para poner en práctica y aquí en Bolivia. Excelente, Boris. Exactamente. Esa es la finalidad, ¿no? Es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Y es también un aspecto que ahora aprovecho para reiterar, ¿no?, más que toda la gente que está exclusivamente en lo que es la parte contable. Es muy importante que conozcamos técnicamente toda esta dinámica de lo que es las normas contables como tal. Conocer las normas contables generalmente aceptadas en Bolivia, cuáles son las que tenemos. Obviamente no todas las vamos a utilizar. Tal vez enunciativamente algunas podríamos conocer, digamos, la mayoría podríamos conocer enunciativamente, pero
incluso algunas hay que están específicamente por sector minero y otras cuestiones, pero por lo menos yo sé que algunas personas, tal vez de las que están ahorita en el curso, ven la parte contable. A ver, también una segunda pregunta, a ver si alguien más puede participar, que me pueda decir 4 normas contables nacionales. Yo apuesto que alguien que trabaja en la parte contable ha aplicado estas normas, pero hay muchas personas que lastimosamente no las conocen, se la aplican. Justamente ese también es un aspecto que quiero señalar, ¿no? Muchas veces le hacemos algunas cuestiones solamente porque lo hacían así en una empresa. Digamos, una institución, ¿cómo se hace esto? Se hace de esta forma, ya, empezamos a hacer, pero es muy importante que conozcamos el por qué hacemos de esa forma, por qué registramos contablemente de esta manera, en qué nos basamos para hacer este tipo de cálculo, cuál es el criterio que estamos utilizando para hacer este registro contable como tal. Y para eso que es importante leer, en dónde señala específicamente este aspecto, dónde técnicamente está respaldado esta forma de proceder, porque tomen en cuenta también un aspecto bien importante, y eso más que todo esta parte de entidades públicas, incluso es crucial esto, porque puede ser que tú estés ahí trabajando y la persona que esté por arriba o la que haya visto ese tema en específico ya no esté de aquí a unos años, después puede que haya una auditoría, qué sé yo, de gestiones pasadas, tú ya tienes que saber el porqué de esa situación. Muchas veces yo lastimosamente he visto muchas personas, ¿no?, que les preguntas, ¿y esto por qué lo han hecho? No, es que tal persona lo hacía de esa forma y así lo hacemos ahora. Pero evidentemente esa operación como tal tiene un asidero normativo en el cual se tiene que basar, no es todo se hace por hacer, no está a criterio libre, hay normas, y obviamente también con esas normas, en el análisis que profundos realicemos de las normas contables como tal, hace una combinación entre lo que es las normas específicas de un sector, como estamos viendo en la parte bursátil, ver las normas contables aceptadas en Bolivia, ver las normas internacionales de información financiera, nos dan pues un criterio más amplio al momento incluso de ver una nueva operación, ya tomas en cuenta tal norma, y cuando ya la has leído, entonces puedes tener mejor criterio al momento de tomar una decisión sobre cómo deberías registrar adecuadamente una determinada transacción, para que realmente esté adecuadamente expuesto en tu estado financiero y generes adecuadamente estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, con la pregunta que me señala, a ver, ¿alguien me podría mencionar 4 normas contables nacionales? Buenas noches, licenciado Vladimir. Fernando Learla. ¿Perdón? Sí, por eso. Vladimir, ¿no? Estados financieros a moneda constante. ¿Quién habla? Perdón, Vladimir, ¿no? Vladimir. Ah, ya, excelente, Vladimir, voy a tomar nota de tu participación. Dime, Vladimir. Está el tratamiento de contable de los hechos posteriores. Ya. Estados financieros a moneda constante. Correcto. Revalúo técnica de los activos. Forma 4, correcto. Y Una más. los principios de contabilidad, ¿no? Excelente. Los principios y normas Es el número técnicas 1, ¿no? contables. Excelente. El 1, exacto. Exactamente. Incluso, alguna vez he visto eso, ¿no? No sé si han visto en algunos documentos, como les digo nuevamente, ¿no? Algunas personas por desconocimiento de lo que son las normas contables ponen solamente estos estados financieros se han realizado de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. Listo. Con eso ellos piensan que están tomando en cuenta todo lo que son las normas contables, pero no. Las normas contables generalmente aceptadas en Bolivia son más amplias. Y lo que señalaba su compañero, la norma contable 1, solamente la 1 hace referencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. La 1. Pero muchos piensan que eso engloba todo, porque tenemos ahí para inversiones permanentes, arrendamientos, lo que mencionaba el tema también de consolidación el tema de estados financieros a medida constante, diferencia de cambio, que un tiempo estaba eso en su boom, cuando era el tema de las UGBs. Todos había norma contable 3, norma contable 6, norma contable 3, norma contable 6, porque estaba implementándose lo que era la actualización de estados financieros a manera constante y la diferencia de cambio. Entonces, es muy importante, nuevamente les reitero ese aspecto de tomar en cuenta técnicamente estos aspectos. Y de manera general en todo, ¿no? Capaz que muchos de ustedes no estén viendo simplemente parte contable de manera específica, pero en cualquier aspecto, en cualquier lugar donde se desempeñen, tener un conocimiento exacto de toda la norma que rige la actividad que estamos realizando en ese cargo que estamos desempeñando, desde el manual de funciones, los procedimientos, las políticas, todo. Tenemos que tener esa responsabilidad y como profesionales tener un conocimiento amplio de ese aspecto
para que desempeñemos adecuadamente nuestra función. Y también nos sirve esto para un valor agregado a la empresa en un momento determinado y también minimizar riesgos, ¿no? Entonces, muy importantes aspectos. ¿De acuerdo? Continuemos. ¿Qué más? Dentro de la estructura tenemos los estados financieros. En este título se establecen los formatos de los estados financieros, que lo vamos a ver también más adelante de manera amplia, y de los reportes que deben ser presentados a la ASFI, así como también los formatos de estados financieros y reportes de publicaciones en prensa, porque hay presentaciones mensuales, semestrales y anuales. Como les digo, casi un 90% de las entidades reguladas lo hacen así, las calificadoras de riesgo lo hacen de manera trimestral, pero prácticamente el resto lo hace de esa forma, ¿no? Entonces, tienen ciertos formatos específicos para cada instancia de presentación, que también lo vamos a ver enseguida. Entonces, y también regionales, ¿no? Entonces, veamos. Sobre la base de un sistema, ¿me escuchan bien, no? He visto aquí un mensaje de alguna inestabilidad en la señal. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Excelente. Excelente. Como les señalaba, ¿no? El manual ha sido estructurado sobre la base de un sistema de codificación numérico de cuentas que contempla distintos niveles de agregación. Ahí tenemos el capítulo, que es un dígito, el primer dígito. Vamos a ver en diapositiva, ¿no? Pero aquí solamente memoricen este aspecto. Capítulo, primer dígito. El grupo, los 3 primeros dígitos. Tomando en cuenta el primero y 2 más que suman, son el grupo de tiempo, esa cuenta. Luego tenemos los 5 primeros dígitos, la cuenta, los 7 primeros dígitos, la subcuenta. El 8º dígito es interesante porque ahí se define la moneda, la otra codificación, también la vamos a ver respecto a las monedas. Y las cuentas analíticas, que son hasta el 10º, desde el 9º y 10º ya definen las cuentas analíticas, que les he señalado anteriormente, que ya son las cuentas imputables y el nivel en el cual ya registramos contablemente las operaciones como tal, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver cómo yo detallé lo que es en este cuadro. Entonces, como decía, el primer nivel en ese capítulo es el número 1, activo. Los otros 3 son el grupo, 102, en este caso del ejemplo son inversiones bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda, 102. Los 5 primeros dígitos, empieza así a aumentar la cantidad de dígitos, se mete a la cuenta, de frente a la cuenta, valores emitidos por entidades financieras. Aquí se dan cuenta ya es más cerrado, pero aquí ya va especificando más, ¿no? Aquí hay entidades financieras nacionales, la 10202. Luego viene el otro nivel, que es la subcuenta, donde ya nos indica el tipo de valor de entidades nacionales, ¿correcto? Y aquí abajo ya nos especifica un poco más, nos dice, nos habla de certificados de depósito a plazo fijo. Aquí ya tenemos 3, 4, 5, 6, 7 dígitos, ¿de acuerdo? Y ya tenemos para el 8º dígito la moneda. En este caso, ahí puede ser moneda nacional, un DPF moneda nacional, puede ser moneda extranjera, moneda nacional con mantenimiento de valor, UFBs o euros, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva a mayor detalle, para que también conozcan los códigos que se manejan lo que es este sistema de codificación del manual de cuentas de la ASFI. Y luego viene la analítica, ¿no? Aquí ya, como han visto, en lo que vimos el Plan General de Cuentas, hasta este nivel solamente te presentan las cuentas. Y a estos otros niveles, el 01 y 02, cada empresa determina cómo lo va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, algunos usan el 01, certificado de depósito a plazo fijo, del Banco Visa. El código del Banco Visa es BIS. El 02 puede ser para depósito a plazo fijo de Banco Nacional de Bolivia, por ejemplo, BNB. Y así puede ir abriendo. Por ahí hay empresas que no les gusta eso, solamente pueden poner 01, que sea depósito a plazo fijo, y ahí cualquier banco va registrando las cuentas. Eso ya cada empresa decide, ¿no? Hay unas que les gusta así desagregar más, todavía tener un mayor control. Tal vez también a veces es conveniente, ¿no? Si es que no te genera mucha complicación, por el hecho de que, por ejemplo, nosotros hacemos una valoración de los DPFs a lo que es valor de mercado, se van a ir registrando en la misma cuenta todos los movimientos que existan por el demandamiento de intereses, por la valoración a precio de mercado, y entonces como que en un momento determinado hacemos un corte, va a ser un poco complicado saber
si tenemos todos los DPFs en una sola cuenta, saber a cuál corresponde tal devengamiento. Tenemos que tener un cuadrito de respaldo adicional a ese mayor para saber, ¿no? En mi cuenta de puesto a plazo fijo tengo un monto de $500.000. Está compuesto por 4 DPFs de Banco Visa, Banco BNB, por ejemplo, y otros más, y por un monto tantos, y tal, tiene interés devengado de tal monto, y tal monto de valoración, y el total de todo eso nos sumaría los $500.000 que tenemos en el mayor. También se puede hacer eso, ¿no? Cada uno tiene que ver en esta instancia cuál es lo más conveniente, lo más práctico para cada empresa, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la estructura de los códigos. Prosigamos. Y aquí, dentro de la estructura, tenemos también, de la parte del sistema de codificación, lo que les mencionaba, ¿no? El tema de las monedas. El sistema de codificación, establecido hasta el nivel de subcuentas, emplea 7 dígitos, ya hemos visto eso. Adicionalmente, se establece el 8º dígito, M, para diferenciar los saldos por moneda de la siguiente forma. Esta les voy a explicar con un documento que vamos a ver enseguida. El 0 se llama la cuenta integradora. Les voy a explicar eso también porque justamente tengo una experiencia muy interesante sobre este tema. La 1, el código 1, ejemplo, tenemos todo, vamos viendo la anterior diapositiva, por ejemplo, tenemos aquí la moneda 102.0201, 1, ya nos referimos a certificados de depósito a plazo fijo en moneda nacional. Si pusiéramos 102.0201, 2, ya serían certificados de depósito a plazo fijo, moneda extranjera. Porque aquí el código es el que define justamente la moneda. ¿Ve? 2, operaciones en moneda extranjera. 3 es para moneda nacional con mantenimiento de valor. ¿Cómo andan? ¿Ahora sí? Sus micrófonos, por favor. El 4 se utiliza para las operaciones en moneda nacional con mantenimiento de valor a la unidad de fomento a la vivienda. Y el 5 se utiliza para las operaciones en euros. ¿De acuerdo? Entonces, son los códigos a nivel de moneda que tienen que utilizar al momento que se estructura la cuenta como tal. Y aquí también suelen ocurrir algunas ocasiones algún error que cometen al momento de crear las cuentas, porque es como les comentaba inicialmente, al margen de que se utilice esta cuenta en lo que es la parte contable, en nuestro plan general de cuentas, esto hay que comunicar a la ASFI. Y hay que hacer un archivo mediante el cual se abre la cuenta como tal, tomando en cuenta todos estos aspectos. Entonces, si ahí también cometemos un error al momento de crear el código de la cuenta, o inclusive, eso también aprovechando este caso, cometemos el error de crear todo y solamente hasta acá, ejemplo, creamos. Y en el sistema contable aquí yo hago el registro, por ejemplo, de un DPF de $100.000 y no hago a este nivel, igual voy a tener un error. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta estructura que son la codificación de las cuentas para un adecuado registro y que no tengamos observaciones de la ASFI, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar cómo es el código que generan los sistemas como tal. ¿Ven este archivo plano? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Y dice, Que parezca chino mandarín. Sí. Ya. Entonces, a ver, les explico básicamente. Esto es de la bolsa de valores, un archivo plano. ¿De acuerdo? Entonces, ese dígito que les mencionaba es el 0, es que se denomina una cuenta integradora. Es básicamente como una cuenta o un dígito neutral. Ya dependiendo del tipo de moneda que sea, siempre va acompañando a la cuenta principal. Y básicamente esta es la estructura que se genera. Y ya esto, no se preocupen mucho, ¿no? Pero voy a contar una anécdota interesante al respecto. Esto ya tiene desarrollado. Obviamente en el mercado de valores las entidades ya tienen un módulo incluso específico donde cierran estados financieros, hacen un clic y automáticamente generan estos archivos planos. Y este archivo plano tiene la estructura de que tiene acá el dato, el código de la entidad. En este caso la Bolsa Boliviana de Valores es BBV. La gestión es una antigüedad de 2013. El mes octubre, obviamente al corte, que es 31. Y aquí viene el código de del capítulo, ¿no? Es gastos, 400. Cuenta integradora, 0. Y aquí es lo interesante. Aquí tiene, fuera un balance de comprobación de sumas y saldos, tiene 6 columnas. Y aquí los movimientos van a ser acumulativos, tanto en el debe, en el haber, al inicio del periodo, vale decir, al 1, por ejemplo, de octubre de 2013, para este caso. Aquí va a registrar en el debe y el haber todos los movimientos que hubieron durante el mes,
vale decir, desde el 1 de octubre de 2013, en este caso del ejemplo, hasta el 31 de octubre de 2013, todos los movimientos que vieron durante ese periodo. Y aquí obviamente va a ser básicamente la sumatoria de cada columna, ¿no? Del debe con el debe, del haber con el haber. ¿Y esto por qué les explico? Hay incluso me surge una segunda anécdota. Una primera, tomando en cuenta este tema de las sumas, y también eso les comparto, es muy importante que tomen en cuenta. Ocurre que si yo efectúo, ejemplo, cierro el estado financiero al 31 de octubre, ya he presentado a la ASFI, que alguna vez ha acudido a una situación de esa naturaleza, y de repente yo hago un asiento contable y por error le pongo una fecha pasada de 31 de octubre, por ejemplo, y luego yo lo revierto, contablemente no pasó nada, ¿no? Puse 100 en Banco Moneda Extranjera, por ejemplo, luego hago un asiento de reversión 100, todo queda en cero, no pasó nada. No pasó nada, en teoría. Pero queda registrado, a este nivel justamente de las columnas del centro, ya queda registrado ese movimiento. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, en el mes de noviembre, cuando generemos estados financieros, va a haber un descalce entre los datos que tengan acumulados en esta información versus lo que hemos declarado el anterior mes, porque incluso hace ese cotejo. ¿Cuánto eran los saldos en las 6 columnas a octubre para que dé inicio a las otras 6 columnas de noviembre? Y ahí va a saltar ese dato, ¿no? Muchos dirían, no debería tener ningún efecto porque es revertido el asiento y al final queda lo mismo, pero no. En esta instancia de las columnas centrales donde queda ese movimiento, hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto porque luego ¿qué va a implicar? Nuevamente el reproceso de los archivos planos y incluso suelen pedir una explicación con una nota en algunos casos de por qué ha surgido este aspecto, ¿no? Y piden, eso también tomen en cuenta, le voy a indicar más adelante en ese tema de aspectos a tomar en cuenta para evitar observaciones, inclusive piden que mande la carta, obviamente, de una persona registrada en el MRB. ¿Y quiénes están registrados en el MRB? Generalmente, ¿quiénes son? Gerente general, gerente de administración y finanzas, digamos, ¿no? Imagínense mandar una carta por ente general explicando que hubo un descuido en el cual hubo un asiento que se ha hecho con una fecha pasada y que se ha revertido, y X explicaciones, ¿no? Pues, o sea, ya queda mal uno, ¿no? Entonces también es una forma que han hecho para que las instancias que ven este aspecto tomen mucho cuidado en este aspecto, ¿no? Es un caso. Otro caso que tuvimos también que comparto con ustedes en mi experiencia ha sido justamente, yo conozco bastante este tipo de archivos. ¿Por qué? Porque en una ocasión tuvimos una situación particular, tal vez también en su momento, como teníamos solamente un sistema contable en su específico, pues hablo de muchísimos años atrás, no había tal vez una contingencia, y a veces es bueno tener, en caso de contingencia, ¿qué hacemos? En el caso, ¿qué tuvimos que hacer? Pasó que no podía generar este archivo plano, como ven así, con todas estas comillas y todas esas cuestiones, con toda esa estructura. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Generar el estado financiero como es, un balance de comprobación de sumas y saldos, tuvimos que agarrar el Excel, hacer una serie de peripecias para generar, tal y como están viendo acá, con comillas, comas, todo aquello, poner los códigos, todo eso, armar así, si vale el término, manualmente todo este tema con el Excel, darnos las formas y enviar, ¿no? Felizmente, bueno, nos observamos una etapa inicial, pero se comprendía en ese caso de que había un cierto error que hubo en el momento, pero hemos logrado enviar tomando en cuenta que conocíamos más o menos cómo era la dinámica de este archivo como tal, y lo hemos podido replicar, si vale el término, de manera manual en Excel, ¿no? Entonces, también es muy importante tomar en cuenta, y aquí es donde se nota ese tema de la codificación y todo aquello, ¿no? Obviamente los sistemas que tiene la ASFI se encargan de verificar en base a estos códigos a qué cuenta corresponde y todas las cuestiones de los controles que tiene, ¿no? Entonces son aspectos que a veces suelen surgir. ¿De acuerdo? Prosigamos entonces. Ya, entonces queda claro esto de los códigos, ¿no? Tal vez alguna duda que tuvieran. Nada. Prosigamos entonces. Están viendo la presentación, ¿no? Sí. Ya. Ahora veamos, continuando con lo que es la estructura, los capítulos del manual de cuentas. Aquí dentro del capítulo tenemos activo, pasivo, patrimonio, gastos, ingresos, cuentas de orden, deudoras, acreedoras, cuentas de registro deudoras y acreedoras. Esto inicialmente podemos decir que lo tiene cualquier tipo de empresa, maneja este tipo de cuentas. Más adelante vamos a ver cómo ya van surgiendo cuentas específicas, ¿no?
En lo que viene a ser el activo como tal, tenemos igual lo que son disponibilidades, que tenemos, lo pinté justamente con otro color, donde ya tenemos cuentas que son más propias de lo que es el mercado de valores, de operaciones bursátiles, inversiones bursátiles en valores e instrumentos operativos de deuda. Tenemos inversiones en operaciones de reporto, muy interesante ese tipo de operaciones. Inversiones bursátiles en valores representativos de derecho patrimonial, aquí viene a ser el tema de las acciones. Luego, estos son cuentas que se manejan en cualquier otro tipo de empresa, documentos y cuentas pendientes de cobro, básicamente están por el tema de comisiones, podrían surgir básicamente cuando liquidan las comisiones a final de mes a todas las empresas, entonces es una cuenta por cobrar que surge. Las inversiones permanentes también, que igual tienen cierta peculiaridad, ¿no? Se basan en lo que es la norma contable 7 nacional y todo aquello, en cómo se valora, ¿no? Ya son cuando adquieren acciones, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, de la Bolsa Boliviana de Valores, tenía inversiones permanentes que justamente eran las acciones de la entidad de depósito de valores, porque la entidad de depósito de valores fue inicialmente como un proyecto de la Bolsa Boliviana de Valores. Y entonces tiene alrededor de más del 40% prácticamente de participación accionaria en la entidad de depósito de valores, ¿no? Entonces ahí es donde se registran ese tipo de inversiones que son permanentes, ¿no? Donde ya tiene una participación importante y, bueno, no es con carácter especulativo. Luego tenemos los documentos por cobrar a largo plazo, activo fijo e intangible, que igual sigue la normativa establecida de manera general para cualquier otro tipo de empresa, y otro tipo de activos. En la parte de los pasivos tenemos obligaciones con clientes y participantes, ahí tiene ciertas peculiaridades relacionado con lo que son algunas operaciones que realizan principalmente las agencias de bolsa o las SAFIs, que lo vamos a ver más adelante a mayor detalle. Obligaciones por financiamiento a corto plazo, también tiene ciertas peculiaridades. Obligaciones por operaciones bursátiles a corto plazo, de igual manera. Documentos y cuentas por pagar a corto plazo. No hay mucho detalle en este caso, ¿no? Específico. Provisiones, las que habitualmente tenemos. Y también tenemos las obligaciones por financiamiento a largo plazo. Igual ahí hay ciertos aspectos que son propios de lo que es el mercado de valores. Luego otros pasivos a largo plazo y las previsiones, ¿no? Previsiones por incobrables que en algún caso también se aplica. En el tema de patrimonio tenemos capital, aportes no capitalizados, el ajuste al patrimonio. Ahí también hay una situación interesante que vamos a mencionar en lo que viene a ser el tema de políticas contables y todo aquello. ¿Por qué? Porque actualmente en lo que viene a ser el mercado de valores se ha suspendido el ajuste por UGBs. No se realiza actualmente el ajuste por UGBs como se realizan otras empresas, ¿no? Y ha sido un aspecto muy interesante, les comento, porque al final ha requerido de que hagamos algunos ajustes, si va el término, a lo que es la parte de nuestros sistemas contables, que ya no hago el ajuste en función a la UGB, porque incluso había casos, les comento así como experiencia, que al momento de ajustar lo que era por UGBs, la parte de patrimonio y todas esas cuestiones, incluso a veces cambiaba en algunas empresas que tenían muy poco margen de utilidad, revertía incluso eso y cuando tenían mucho patrimonio generaba un gasto por UFBs que era muy importante, ¿no? Y era material, entonces distorsionaba bastante, si vale el término, lo que venía a ser el resultado final de la empresa. Entonces por eso y otra serie de cuestiones también que surgieron es que han decidido suspender, en este caso de las entidades reguladas en el mercado de valores, el ajuste por UFBs. Y ahí también, por otra parte, ha habido una cierta complicación para el área contable. ¿Por qué? Porque si bien se ha suspendido el ajuste por UGBs para lo que era el mercado de valores, con disposiciones emitidas por la ASFI, no así se ha suspendido este aspecto para lo que era el tema tributario. Entonces, cuando nosotros tenemos la liquidación de lo que viene a ser el impuesto a la utilidad de las empresas, tenemos que hacer, si vale, entre comillas digo, ¿no? El tema extracontablemente, tener un módulo para que genere solamente para fines impositivos el ajuste por UGBs de todo el año de las operaciones que han realizado durante la gestión, para que podamos ver justamente ese impacto que surge a consecuencia de ajustar los estados financieros para fines netamente impositivos de las UFBs, ¿no? Y sobre esos saldos que se van generando, recién se hace todo lo que viene a ser el tema de lo que es el tema de deducible, no deducible, imponible, no imponible, y todo aquello para que se pueda hacer recién una adecuada
liquidación de lo que es el impuesto a la utilidad de las empresas bajo, obviamente, el decreto supremo 24051, la ley 843 y todo lo que tiene que ver, ¿no? Pero es un aspecto muy particular de lo que son los estados financieros bajo lo que viene a ser manual único de cuentas, ¿no? Y un aspecto también que les comento, ¿no? Ese, de que esa complicación nos ha causado en un momento determinado. Inclusive había inclusive esa duda el primer año que hicieron esto de que para fines impositivos se va a hacer o no, y impuestos se manifestó y dijo, no, es obligatorio, para fines impositivos sí o sí tienen que hacerlo. Entonces, incluso porque ya estábamos a destiempo, muchas empresas han hecho manualmente el cálculo en Excel, imagínense hacer en Excel el cálculo, han de hacer cálculos globales, generales, digamos, para tratar de tener el impacto razonable de este ajuste por UFBs, para que puedan presentar los estados financieros en la primera gestión, ¿no? Luego ya, obviamente, han tenido que ver más la necesidad de hacer un ajuste automático en sus sistemas. Prosigamos. Cuentas de orden. Ahí básicamente tenemos cuentas de terceros en la administración. Ahí, a ver, las cuentas de orden básicamente se presentan o se utilizan para la contención de operaciones de terceros, que por su naturaleza no integran el activo ni el pasivo, ¿no?, del patrimonio. Este capítulo comprende los registros básicamente de los grupos de cuentas de terceros en la administración, inversiones de terceros en la administración, el patrimonio autónomo, el fondo de garantía, y operaciones muy propias de lo que es el mercado de valores, ¿no? Y lo que viene a ser cuentas de registro, lo propio, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Cuentas de registro. De igual forma, esas cuentas de registro están destinadas para el control interno, básicamente, de lo que viene a ser la entidad, ¿no? Ejemplo, ahí tenemos registro y custodia de la entidad. Y ahí también vamos a ver en la parte de práctica, cuando una empresa adquiere un valor determinado, un DPF, nuevamente viendo ese ejemplo, de unos $150,000, por ejemplo, al margen de registrar una parte del activo como tal, por los $150,000, y dependiendo del tipo de política contable que aplique para el tema del registro de la valoración, ya sea a precio de mercado o al costo, este saldo que tiene en esa cuenta puede variar justamente en función a estos movimientos que vayan surgiendo durante todo el periodo que tiene la empresa ese valor en su posesión. Sin embargo, en estas cuentas de registro se registra el DPF por los $150,000 y nada más, y no tiene que tener ningún tipo de movimiento. Es como una cuenta de registro para tener claro el valor facial del documento como tal, que es $150,000 y listo. Hasta que concluye la operación, vende el DPF o vence el DPF, se mantiene los $150,000 y una forma también de tener un registro del valor facial del documento que hemos adquirido como una inversión, ¿no? Luego tenemos todo lo que son los gastos. Ahí tenemos gastos operacionales, depende de cada empresa. Por ejemplo, en la bolsa de valores teníamos como el tema, comentamos un poquito también ese aspecto, como gastos operacionales, sí, algunos gastos relacionados propiamente a lo que era el giro del negocio. A eso se refiere con los gastos operacionales, ¿no? Mantenimiento de algunos servicios, sistemas que están relacionados específicamente con los servicios que brinda la bolsa de valores como tal. Los gastos financieros, básicamente, vienen a ser los gastos que vamos incluyendo, por ejemplo, al momento de pagar alguna comisión por alguna servicio que nos ha brindado alguna agencia de bolsa para invertir algunos valores. Cargos por incobrabilidad, bueno, eso viene también de lo que viene a ser alguna provisión que se haya realizado por alguna inversión, y también el clásico, ¿no?, cuando hay una cuenta por cobrar, se hace una previsión, todo aquello, y aquí se reflejan lo que son los cargos por incobrabilidad. Los gastos de administración, que es igual que en cualquier otra empresa, están los sueldos, servicios básicos, todas esas cuestiones. Gastos no operacionales, otro tipo de gastos que no están precisamente relacionados con lo que es el core business del negocio, pero que son necesarios en un momento determinado. Y el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que lo maneja de esa manera en la estructura del manual de cuenta, ¿no?, porque le da bastante énfasis en un grupo específico de lo que es el impuesto de utilidades de las empresas, donde se calcula obviamente la provisión al final de año. Yo también compartí un poco con ustedes que es muy importante ese tema del cálculo de la provisión del IVA, porque tiene que ser exacto, y eso tiene que determinarse para el cierre de la gestión. Ya no puede haber opción de modificar eso, porque cuando uno ya cierra estados financieros, se remite a la ASFI y todo aquello, entonces igual alguna modificación adicional, algún ajuste contable complementario puede generar, y nuevamente igual, enviar cartas a la ASFI indicando de por qué se han
vuelto a emitir estados financieros, qué ajustes se han realizado, por qué, cuál ha sido la circunstancia, todo aquello, ¿no? Y en este caso nuestro particular, y me imagino que otras empresas también tenían esa situación de lo que es el mercado de valores, otras empresas tomaban nuestra información de cierre para también ajustar ellos contablemente alguna inversión que tenían con nosotros, a una agencia de bolsa, por ejemplo. Entonces, era muy importante que seamos exactos al momento de cesar estados financieros, y sobre todo este aspecto que es muy especial técnicamente hablando para discriminar todo lo que es deducible, no deducible, que el cálculo que señalaba hace un instante de lo que es el IUE se haya hecho adecuadamente el ajuste por UFBs, qué aspectos son imponibles, todo aquello, ¿no? Incluso también les comento, ¿no? Tal vez alguna situación pueden encontrar en algún momento ustedes también. Hacíamos nosotros como una pre-revisión, si vale el término, con los auditores externos a mediados de diciembre, con un corte hasta noviembre, de todo lo que era el cálculo del IUE, para que solamente falte medio mes o un mes para verificación cuando ellos retornan en el mes de febrero o marzo para hacer la visita final. Y no existe ningún tipo de observación al momento de hacer el pago del impuesto de las empresas que implique que tengamos que reprocesar estados financieros, con las consecuentes acciones que corresponde, que señalaba que te incomodan, ¿no? De estar mandando cartas, explicaciones y llamadas de atención, digamos, ¿no? Por esa situación. Es una forma de administrar un riesgo, porque hay otras empresas que lastimosamente no hacen eso y se ven en situaciones muy complicadas en las cuales tienen que reprocesar estados financieros porque no han sabido dimensionar esa situación, ¿no? Y preocuparse por cesar adecuadamente estos aspectos. ¿De acuerdo? ¿Y qué más tenemos? Ingresos. Eso más de ingresos veamos, ya son las 9, ¿no? Las 9 es la clase. Igual tenemos ingresos operacionales, ingresos financieros, recuperación de incobrables, ingresos no operacionales. Un poquito para comentarles en lo que era la bolsa de valores, por ejemplo, en ingresos operacionales teníamos las comisiones, y para que tengan conocimiento también, ¿cuáles eran los ingresos de la bolsa? A ver, alguien me puede decir, tal vez, incluso lo que se podría imaginar, que cuáles son los ingresos por los cuales justamente genera la bolsa, y qué tipo de servicios brinda la bolsa de valores. Alguien tal vez que tenga, o que se imagine. Yo podría ser... ¿Rodolfo? Rodolfo, ¿no? Sí, buenas noches. Tal vez el tema de las tasas de regulación que cobra las empresas que están inscritas, digamos, en el tema de emisión de bonos, algo así. No precisamente, pero sí, estas regulaciones voy a explicar dónde se aplica. Algo adicional tal vez, o alguien también que... Las comisiones que cobran por las operaciones que se realizan dentro de la bolsa. Ya. ¿Y tú sabes qué tipo de operaciones se realizan, más o menos? Claro, las compra-venta y las de reporto. Exacto. A ver, les comento. Obviamente, en lo que es el mercado de valores, van a ver los participantes, ¿no? Cuáles son las funciones, todo aquello. Yo les voy a hablar un poquito desde el punto de vista contable y financiero de la bolsa de valores, para que también se lleven un conocimiento adicional. Las principales fuentes de ingreso de la bolsa de valores son las comisiones que cobra, como su compañero señalaba, de las operaciones que realizan las empresas. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que hay unas que surgen de la emisión de valores. Hay comisiones que cobran por la emisión de valores, lo que se denomina el mercado primario. Cuando ya se emiten los valores en el mercado primario, hay una comisión sobre el monto que se está emitiendo que se cobra, y hay un tarifario que tiene la bolsa de valores en el cual es muy interesante la forma que calculan, tienen rangos, ¿no? De los montos, y va cobrando un porcentaje determinado. Entonces, cuando hay mercado primario, ahí cuando se emiten los valores, por ejemplo, bonos, Sobos emite bonos por 1 millón y tantos de dólares, excelente. Emite por 1 millón, va calculando en función de los rangos, va calculando la comisión. ¿De acuerdo? Es una primera instancia, emisiones. Luego existe el mantenimiento. Durante toda la vida de ese bono, puede ser 10 años, por ejemplo, se me ocurre mencionar, que es el lapso de tiempo del bono. Entonces, esos 10 años tienen que pagar una cuota de mantenimiento anual, porque se mantenga cotizando esos valores en bolsa. Es otra comisión que se calcula por el mantenimiento. Y otra comisión que surge son por lo que es el mercado secundario. Vale decir, el mercado primario es cuando por primera vez se emiten esos valores en el mercado de valores.
Ya en mercados secundarios, cuando esos valores que se han emitido en la primera instancia en el mercado primario se siguen, si vale, terminan moviendo. Un bono que ha emitido Soboce ha venido, se ha adjudicado o adquirido la empresa Sacuenta y Asociados, ¿no? Sacuenta y Asociados o directa, ha adquirido ese valor, con la intención de mantenerlo durante todo ese periodo de tiempo y todo aquello, porque le parece interesante los intereses, todo aquello. Pero de repente tiene una necesidad, no puedo mantenerlo, necesito efectivo, necesito cash. Entonces lo vende y nuevamente recurre a una agencia de bolsa, mercado secundario, y le dice, mira, quiero vender este bono porque necesito efectivo, ¿de acuerdo? Entonces lo vuelve a poner al mercado y hay otras empresas que tal vez, después de lo contrario, tienen excedentes de liquidez y adquieren este bono. Entonces esa operación se llama mercado secundario. Y de esas operaciones que realizan en mercado secundario, y son varias, ¿no? Son reportos, son compra y venta en firme y todo aquello. De igual forma existe un tarifario que contempla todo este tipo de operaciones. Igual se cobran comisiones por eso. Y entonces son las principales fuentes de ingreso de la bolsa de valores, son las comisiones por inscripción, mantenimiento de valores y operaciones que realizan. Las primeras de inscripción y mantenimiento se cobra directamente a los emisores, las empresas que han emitido los valores. Y las de operaciones se cobran a las agencias de bolsa, a los intermediarios que han realizado las operaciones en el piso de negociación del mercado de valores. Si falta un poco de tiempo, se voy a compartir, aunque tal vez lo van a ver, pero siempre me ha gustado, alguna vez he dado también el mercado de valores, pero con videos, cómo es la operación, es bien interesante, ¿no? Cómo es el piso de negociación, la operación, cómo se realiza, cómo se hace el tema de las posturas, y toda esa operación como tal, que realizan diariamente las agencias de bolsa, es lo que también implica una comisión que cobra la bolsa de valores por cada una de esas operaciones que realiza, ¿no? Es muy interesante, y ahí también va, por detrás está todo un sistema, y justamente, como, no sé, ¿qué término se podría utilizar? No sé si es casual, tal vez la palabra no es casual, pero justamente antes de la pandemia se ha liberado, algunos de ustedes conocer la plataforma electrónica, que actualmente ya tiene la bolsa de valores para las operaciones. Antes físicamente iban los agentes de bolsa a realizar operaciones en el piso de negociación de la bolsa de valores, que es ahora en el nuevo edificio que tienen, es un lugar bien amplio y interesante donde hacían las operaciones diariamente, todos los días iban los agentes de bolsa a hacer operaciones. Actualmente ya han implementado lo que es la plataforma electrónica de negociación y ahora pueden hacerlo desde sus mismas oficinas, ya tienen un punto a partir del cual se conectan y hacen las operaciones de manera electrónica. Ha sido un gran avance, un avance inmenso, porque inclusive la mayoría de las agencias de bolsa estaban físicamente en La Paz, porque aquí tenía que ir una persona físicamente, hay otras que ya hay en Santa Cruz, obviamente, tiene una persona acá que realiza sus operaciones. Pero ahora con esto, en Oruro, Cochabamba, en cualquier lugar se podría tener una agencia de bolsa y podrían conectarse a través de un punto que les proporciona la bolsa de valores para que puedan hacer todas las operaciones de las cuales se generan comisiones, que son parte de los ingresos importantes de la bolsa de valores. Hasta donde yo veía todo lo que era la parte contable, operativamente hablando, prácticamente esto representaba, se podría decir tranquilamente, el 85 a 90% de los ingresos de la bolsa de valores, las comisiones solamente. Y hago esa aclaración también porque por la parte de inversiones, ingresos financieros, de hecho, había un importante ingreso, pero financiero, ¿no? Lo que digo, ingreso operativo era un 90%. Ya cuando hablamos del ingreso total de la bolsa de valores, esto representaba prácticamente un 60%, 50%. ¿Por qué? Porque también teníamos ingresos muy importantes por la parte financiera. ¿Por qué? Por las inversiones que teníamos en la entidad de depósito de valores, que es una entidad relacionada con la bolsa de valores. Ellos también generaban ingresos y como nosotros éramos accionistas de la empresa, también teníamos de ahí utilidades por esta inversión, dividendos de esta inversión que realizamos, teníamos en la entidad de depósito de valores. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que tengan clara la figura, más o menos lo que son la estructura de estos capítulos de ingreso. ¿De acuerdo? Ya son las 9:08. Entonces, ¿tendrán alguna duda que tenemos acá, les parece? Y mañana continuamos y vamos a tratar de cerrar todo lo que es la parte teórica del manual de cuentas. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna inquietud? ¿O algo que quieran compartir, por favor? ¿Nada? No, ninguna. A ver.
Podemos activar cámaras, puede ser, por favor. Pedimos nuevamente a todos. Boris, Rodolfo, Eric, Miguel, Gabriela, Olivia, Fernando. Excelente. Dice, yo no tengo cámara. De acuerdo, José. De acuerdo. De todos modos, a ver, también, como les digo, quiero que todos participen. Todos muchos me van a odiar por eso. Muchas personas no les gusta participar, pero es importante. Acostúmbrense a participar. Tomen en cuenta también algo adicional que les comento. Puede que ahora estén en un cargo de contadores, por ejemplo, ¿no? Esta parte netamente operativa. Pero siempre tenemos que tener la proyección de que a futuro vamos a ser jefes, gerentes, esa es siempre la proyección. Tenemos que aprender a hablar, participar. Es muy importante ese aspecto, empezar a tener criterio. Puede que nos equivoquemos. Estas son las instancias en las cuales podemos equivocarnos. Estamos en etapa de preparación, de formación. Ya en la cancha, como quien diría, en el campo de batalla, ya tenemos que demostrar todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y también aprovechar para felicitarles porque es muy importante justamente este tema de que las personas se preparen, y más aún en este ámbito que es muy interesante en el mercado de valores, porque está todavía en desarrollo en Bolivia, ¿no? Y se necesita de mucha gente como ustedes que tenga ese interés en el mercado de valores, porque justamente les van a contribuir justamente con sus conocimientos de sus empresas para que puedan impulsar lo que es el mercado de valores en Bolivia, ¿no? Que es muy interesante, muy amplio, es prácticamente otro mundo, pero es muy interesante y fascinante, ¿no? Como digo, falta todavía mucho por hacer, pero estamos avanzando año tras año, y como digo, ha sido un hito fundamental ese tema de lo que es la plataforma electrónica de negociación. Ha sido realmente un salto muy grande que se ha dado en lo que es el avance en lo que es el mercado bursátil. A ver, Olivia, ¿nos puedes comentar algo de esta primera clase? ¿Qué te ha parecido? ¿Ha cumplido tus expectativas? ¿Qué te ha parecido de este aspecto? Pues sí, cubrieron mis expectativas. También ya conocí algunos términos, por ejemplo, del manual de cuentas, del plan de cuentas, y algo que creo que no tomé en cuenta en el momento de explicar de que la enumeración del plan de cuentas, digamos que 1 es activo, 2 es pasivo, 3 es patrimonio, 4 es ingreso y 5 es egreso. No es como el plan de cuentas de las empresas comerciales o industriales, que es diferente. De acuerdo. Muy bien, te agradezco tus comentarios. ¿Alguien más que no ha participado? Creo que es Oscar, tal vez. No, Oscar que ya ha participado. ¿Alguien también algo adicional que quiera comentar, tal vez? Boris, también te agradezco por su participación, muy activa realmente. Y es importante, o sea, si ya conocemos también algunas cuestiones, compartan, por favor, algún conocimiento, experiencia que tengan, incluso anécdotas, sirven a todos, ¿no? Que esté obviamente relacionado con que vamos a ir avanzando y todos aprendemos o tomamos experiencia también para en el momento que surja alguna situación similar, podemos administrar de mejor forma esa situación que se pueda presentar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, mañana, mejor dicho, día miércoles, estaremos viendo en el foro algunas preguntas relacionadas con lo que hemos avanzado y va a ser más interesante la otra parte, que es más técnica también, relacionada a lo que viene a ser ya las políticas como tal, la aplicación, los criterios que hay que tomar en cuenta. Les voy a dar algunos tips también de la experiencia que yo tuve respecto a algunas situaciones que se han presentado en lo que viene a ser el tema de la forma de registrar contablemente algunas operaciones particulares que surgen, como le mencionaba, que no estaban contemplados en manual de cuenta, nos ha pasado en su momento, una historia muy interesante que os voy a comentar, que tiene bastantes instancias, desde el hecho de solicitar la autorización por una operación de esa magnitud, y el hecho también en un momento determinado de defender esa posición que habíamos tenido inicialmente, ¿no? Por X motivos. Bueno, un gusto de conocerlos a todos. Entonces el día miércoles estamos nuevamente a las 7:30. Les agradeceré por favor que hagamos el esfuerzo de estar puntuales. A mí siempre me gusta ser puntual. Al final también, pero si usted no tiene mucho problema, también si es necesario extenderse un poquito más, porque yo entiendo que cada uno tiene horarios que tiene que cumplir. Yo soy muy respetuoso de eso. A veces también se ponen algunos temas un poco emocionantes y un poco nos dilatamos, ¿no? Si fuera el caso, también un poco nos quedamos para ver algunos temas puntuales, ¿de acuerdo? Una vez más, muchas gracias y buenas noches, que se vaya bien. ¿Bueno? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches. Chao, chao.
Oscar, ¿te encuentras todavía conectado? Bueno, ya hemos concluido la clase, yo estoy saliendo también de la reunión para que puedan proceder a la grabación de la clase como tal. Bueno, muchas gracias. El día miércoles estamos nuevamente en contacto entonces.